Bien, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la tercera ponencia, que en este caso se trata de la primera mesa política que se va a desarrollar dentro de las jornadas, de las quintas jornadas sobre violencia filoparental y atención a la infancia y adolescencia de NULES. Decía el filósofo y escritor español Fernando Savater que la mejor forma de resolver los conflictos que se producen en las sociedades es a través de la política. Sin el ejercicio de la política, una comunidad se ve incapaz de gestionar sus dificultades. Pues bien, tenemos a tres representantes políticos de tres de los partidos con mayor representación a nivel de las Cortes Generales de nuestro país. Tengo que excusar a la representante del partido Compromís Sumar, que por cuestiones de agenda no ha podido participar. Pero bueno, agradecer en nombre del Ayuntamiento de Nules, del pueblo de Nules y de su policía local, el que ustedes tres hayan podido y hayan aceptado estar en esta mesa. Se ha preestablecido ya un orden por sorteo y tendrán cada uno de ustedes 10 minutos aproximadamente, menos, para desarrollar todo lo que quieran decir en base a dos preguntas que ahora introduciré a modo de que ustedes ya puedan iniciar la explicación. Voy a hacer la presentación en orden a las intervenciones. En primer lugar, intervendrá doña Susana Sorribes Membrado, que es actualmente la concejal del Ayuntamiento de Nules por el Partido Popular. Disculpen que tengo aquí su currículum, que es digno de saber. Susana es doctora en Psicología, es licenciada en Ciencias de la Educación, es premio extraordinario de tesis doctoral, máster en Dirección y Gestión de Centros, máster en Calidad Educativa, evaluadora acreditada avanzada del modelo FQM y del programa de Liderazgo en Gestión Pública, el PLPGP, y ese, creo que lo he dicho bien. Es profesora de secundaria, es profesora de la UNED, es profesora actualmente, ya lleva casi 20 años en la Universidad Jaume I de Castellón, de Psicología Educativa y Evolutiva. 4 años ha sido inspectora general de Educación de la Comunidad Valenciana, inspectora central en el Ministerio. Bueno, no sé si me dejo algo, ahora te daré paso para que puedas introducirnos más en tu trayectoria profesional, que es espectacular. En segundo lugar, intervendrá doña Alicia Andújar Durá, que es diputada de les Corts de la Generalitat Valenciana por el PSP-PSOE. Es licenciada en Derecho y Criminología por la Universidad de Valencia y es diplomada en Estudios Avanzados del programa de doctorado Tendencias Actuales del Derecho Penal por esa misma universidad. Y en tercer lugar tenemos a don Alberto Vidal Guerrero. Actualmente es el concejal del Ayuntamiento de Castellón por el partido Vox. Es profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio de Fomento Miralbén, en la localidad de Betxí, aquí en la provincia de Castellón. Es graduado en Historia por la Universidad de Valencia, máster en Formación de Profesorado en Ciencias Sociales por la UNIR y máster en Historia de la Monarquía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Pues bien, como he dicho, voy a lanzarles la introducción para que ya puedan empezar sobre la temática de la violencia filoparental, preguntarles qué visión tienen sobre este problema y qué medidas para combatirlo propondrían desde su partido político y si sería posible llegar a consensos políticos para regular normativamente esas medidas. Sobre infancia y adolescencia, ¿qué medidas proponen para la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país? Pues buenos días a todos y gracias por estar aquí. En primer lugar, agradecer a los organizadores y sobre todo a Joseba, que me haya permitido estar con ustedes.
Agradecer también a todas las entidades y a los elencos de ponentes que van a estar esta mañana, que ya nos han enriquecido esta mañana con su saber. Y con total humildad les indico que yo vengo del mundo de la educación, como han podido ver en mi currículum, pero esta mañana cuando venía hacia aquí pensaba, ¿dónde empezaste a trabajar, Susana? Y fue precisamente en los servicios sociales de Nules, haciendo un taller para mujeres de etnia gitana. Y ha sido como un poco volver a estos días que estaba releyendo todas las cuestiones que hoy vamos a hablar, enlazar mi historia personal con el devenir del tiempo y con lo que estamos haciendo hoy. Y digo que pertenezco al mundo de la educación porque yo llevo siendo inspectora de educación 22 años y nos encontramos en los centros educativos con niños con esta problemática, que la violencia filioparental también ocurre en los centros y viene y se expande allí. Y sobre todo centrarnos en este momento en que estamos en una sociedad líquida, en una sociedad que ya hemos hablado algunos ponentes de que todo cambia, de que todo está cambiando, de que queremos que las cosas sean ya, que me lo den ya, hedonista. Y sobre todo me gustaría darles la visión desde el marco político y en concreto del Partido Popular de las medidas que en este momento se han puesto en marcha durante años, pero que se están afianzando también en esta problemática. Pero como vengo del mundo de la educación y precisamente, como bien ha dicho Josefa, yo soy doctora en psicología y mi tesis doctoral se llamó Los estilos disciplinares paternos y su relación con las relaciones infanto-juveniles o de los niños con sus iguales. Me ha llevado a pensar que debería hablarles primero de un poco de ese marco, porque la pregunta que nos hace primero Josefa es ¿cómo vemos el problema? ¿Qué visión tenemos del problema? Bien, Diana Baurin en el año 64 ya expuso la necesidad de que, como directora de un centro educativo allá en California, de que habían 4 tipos de padres. Los padres autoritativos, democráticos, dialogantes, que aquí se han nombrado por el doctor Vicente Garrido. Los padres autoritarios, los centrados en el poder. Los padres negligentes y los padres indulgentes. Y es verdad que no debemos fiscalizar el problema en ninguno de los dos ambientes, sino, como decía muy bien antes María José, es un problema de las dos partes, de los padres y de los hijos. Pero sí que es verdad que debemos ver qué estilo educativo tienen los padres y si en algún momento yo les preguntaría, ¿ustedes saben hacer de padres? ¿Les han enseñado? ¿Vienen enseñados a ser de padres o nos entregan un ser y nos dicen, adelante, haz lo mejor que puedas de este ser? Por ello, aquello que nos encontramos en la educación en los años 80, que se llamaba escuelas de padres, parece que puede ser uno de los elementos que debamos retomar en la historia educativa. Bien, ¿por qué? Porque en el devenir de mi trabajo como inspectora, y la verdad es que yo me estreno como política porque llevo solamente 6 meses, me he encontrado con padres que me dicen en las entrevistas que mantenemos en los centros cuando han sido alumnos que han ejercido bullying sobre otro alumno del centro o otra compañera, me dicen, es que no sé qué hacer con él. O adoptan una postura agresiva contra el inspector o contra el director del centro y dicen, no, es que mi hijo no ha hecho nada. O sea, no hay responsabilidad sobre los sucesos. Bien, ¿qué es violencia o qué visión tenemos de la violencia filoparental? Pues bueno, a Emma Aroca la conozco personalmente, pero sí que es verdad que autores como ella, o Ana Miranda, o Garrido, o Gonzalo Musito, Francisco García Bacete, plantean desde siempre que la violencia filoparental y los estilos disciplinarios están relacionados y que esta es constante, pero causa dolor, hay un perjuicio, un sufrimiento por parte de los padres. No decimos que los alumnos o los niños, mejor dicho, los hijos, no tengan ese sufrimiento o no estén padeciendo, pero sí que es verdad que la figura en la cual se ejerce ese maltrato, bien sea psicológico, bien sea porque haya una violencia económica, porque haya robos por parte del niño o de los hijos, o se generen deudas desmesuradas, o evidentemente hay un daño físico, haya golpes, haya portazos, haya agresiones físicas hacia los padres, pues se esté produciendo. Y ahí, acogiéndonos a esa visión, de esa definición, que la compañera decía, yo no la he traído, pero bueno, me ha parecido bien enfocarla. Una de las cuestiones que nos planteamos es en el ciclo en el que entran estas familias, ¿no?
Lo digo porque hay que analizar bien el problema para hacer unas buenas políticas de intervención. Y en ese ciclo, que supongo que los expertos desarrollarán mejor en estas jornadas, los padres empiezan con una actitud suave, una actitud indulgente incluso, una actitud, vamos a ver qué puedo hacer, no voy a exacerbarlo. El hijo exige, empieza a exigir, manifiesta conductas cada vez más jerárquicas o más de control, más autoritarias. Los padres reaccionan, muestran una actitud hostil. El hijo se desborda, más hostil todavía, y los padres se muestran impotentes, pierden el control, pierden la autoridad, pierden en ese momento la capacidad de dar respuesta a esta situación y vuelven a más hostilidad o vuelven a ser demasiado suaves. Y entramos en un ciclo de no control de la situación y de no saber qué hacer con nuestro hijo. Hemos pasado en estas horas anteriores también por los resultados de la Fundación Amigo, que hace poco han salido, ¿no? Y me ha sorprendido porque nosotros en educación tenemos el PREVI, que registramos todos los incidentes que pasan en los centros educativos y también se ha disparado el número de agresiones entre compañeros. La referencia incluso a que estas agresiones se extrapolan al ambiente o al contexto fuera del colegio. Y al ver que habían esos expedientes que muy bien pueden ser que sean denuncias y hayan aumentado, pero que realmente esos 3.332 expedientes en toda España de la memoria fiscal general del Estado y que Valencia, la Comunidad Valenciana, haya 707 expedientes y que Castellón tenga 58 el año 22 y que hemos pasado de 18 a 22, hemos aumentado un 220% en las denuncias, que luego ya veremos si son realmente o no, pues es un dato que me sorprende, pero que al final, viendo la incidencia de los PREVIs y los conflictos que se producen en los centros, también me da una correlación de que están coincidiendo el conflicto familiar también en el conflicto escolar. Sin embargo, de todos esos datos, lo que más me ha llamado la atención es que, sorprendentemente, muchas veces decimos, bueno, es que la familia ha cambiado, es que hay muchos tipos de familia, pero es en el 50% de las familias nucleares, donde hay un padre y una madre, donde más se producen estos conflictos. Las siguientes son las monoparentales maternas, un 23%, y, por último, las reconstituidas, un 19%. ¿Y por qué? Por sujetos y alumnos, bueno, hijos, en este caso, digo alumnos porque todavía no están escolarizados, de 15 años, y además por más chicos, el 56% son chicos, menos en las chicas, tienen un peor rendimiento escolar en el 54% de los casos. Y las víctimas de este tipo de violencia filioparental son las madres, en el 80% de los casos. Y quiero dejar esos datos sobre la mesa porque es otra vez en la mujer. Hay una relación de las relaciones intrafamiliares, ¿no? De las situaciones intrafamiliares. Bueno, y ya vamos un poco a los datos, analizando estos datos de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues si vemos los ingresos en centros socioeducativos, en el año 2007 los ingresos fueron del 7%. Sin embargo, en el año 2023, 14 años después, hemos pasado al 29% de los ingresos cautelares en centros educativos por violencia filioparental. Nada menos que hemos aumentado en estos 14 años un 22%. Nos tenemos que reflexionar a qué se debe. Por citar algunos factores antes de entrar en las cuestiones de medidas, bueno, se ha comentado ya aquí, se denuncia más, la Comunidad Valenciana ha facilitado la posibilidad que se haga. Hay que ver si esas denuncias luego llegan, como bien hemos dicho, a ser realmente casos de violencia filioparental. Hemos pasado por una pandemia que ha llevado a tener la conciencia de convivo con las personas que hay en mi casa o sobrevivo a las personas que están en mi casa. Hemos tenido factores que ya se han citado aquí, como el consumo de tóxicos en adolescentes. Esto yo tomo una vez y no pasa nada. En una educación más indulgente, posiblemente. En unos padres que no saben qué hacer. En falta de valores, respetos. Lo que hemos llamado una educación moral. Destrozo del vínculo afectivo, lo que llamaba Ainsworth los tipos de apego. O quizás son factores más bien o enfermedades mentales, como aquí también se ha referido, o más bien son factores relacionados con poco tiempo compartido con padres e hijos, o posiblemente mucha pantalla, mucho ordenador, mucha tablet, mucho teléfono,
o que los padres delegan en la educación y en los profesores. Los profesores están desbordados. Y quizá cierta condescendencia en no ver que los conflictos son un conflicto de mi hijo y a la vez mío, sino es un conflicto que tiene la escuela con mi hijo o un conflicto que tiene la sociedad con mi hijo. Pero yo no quiero reconocer que tengo responsabilidad o el niño no quiere reconocer su responsabilidad. Bien, y ya centrándonos en la política, que creo que es lo que ustedes esperan de mí, creo que me faltan 2 minutos, madre mía. Habría que citar 2 cosas. En la política del Partido Popular, y Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón en sus programas electorales plantean generales y autonómicos que la familia es un núcleo importante de medidas para conciliar la vida laboral, y de ahí se plantearon la gratuidad de 0–3 años o se plantearon las cuestiones de permisos de maternidad y paternidad y adaptaciones a familias monoparentales. Pero quisiera referir dos fechas importantes en la política del Partido Popular en relación a la violencia filioparental para concretar a nivel nacional, y son el año 2017 y el año 2021. En ellos, Carmen Navarro Lacova presentó en el Congreso 2 proposiciones no de ley para que, por una parte, se obtuvieran datos fiables de violencia filioparental y, por otra parte, se determinaran las medidas necesarias para una conferencia interdisciplinar entre las comunidades autónomas y expertos para evaluar este tipo de recursos de asistencia que se necesitaran, establecer un teléfono gratuito, un programa nacional básico para todas las comunidades de intervención en la violencia filioparental, establecer una normativa en que el tratamiento integrado se produjera también en las cuestiones penales entre hijos y padres, y establecer sobre todo una relación con educación a través de un plan de formación para que los profesores conozcan también esta problemática. Esta proposición de ley, por un único voto, 16 a favor y 1 en contra, no salió adelante. Y también nos encontramos a nivel de pactos de gobierno que ustedes pues conocen entre comunidades autónomas, como son la Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares, en los que se aborda no solo el concepto en estos pactos de gobierno, no solo el concepto de salud mental, sino también el de violencia intrafamiliar y, en concreto, en las medidas que tienen que ver con violencia filioparental. Y solamente una comunidad que se produjeron estos pactos de gobierno, que es la Balear, introdujo como medida analizar la violencia filioparental. Bien, y a nivel de intervención, me das 2 minutos más. Bien. Y a nivel de intervención de la Generalitat Valenciana, quiero disculpar aquí a la directora general de Familia, que no ha podido asistir, Elena Albalat, porque ella me ha felicitado ciertos datos. Pues bueno, hay un bloque que es prevención y otro bloque que es intervención. En prevención, nosotros defenderíamos desde el Partido Popular la necesidad de las escuelas de padres, volver a la formación de los médicos y pediatras en el conocimiento de lo que es esta problemática. Ya la Sociedad Valenciana de Pediatría lo pedía, implicar a padres e hijos y a mediadores en la resolución de estos conflictos y, sobre todo, establecer escuelas de familias que fundaciones como Amigó o como Diagrama han planteado que son necesarias. Estas en la Comunidad Valenciana ya se están promoviendo a través de programas de prevención de la violencia intrafamiliar en Castellón, Valencia y Alicante, y se producen en centros de primaria y en institutos, y también cuando se produce el primer suceso violento, o sea que se llaman entonces programas de intervención de la violencia filioparental. Después tenemos una intervención, antes de llegar a medidas, que están los equipos especializados de intervención de la familia y la adolescencia, los EIA, que son recursos sociales municipales. Tenemos 120 en la Comunidad Valenciana, 21 en Castellón, 38 en Alicante y 61 formado por equipos multidisciplinares que, por supuesto, tienen una gran labor, y hay que poner en valor a estos profesionales porque son los primeros que intervienen en situaciones en familias con necesidades, y aquí tenemos a psicólogos, psicopedagogos, educadores sociales y trabajadores. Y hay otro apartado que me parece muy interesante, que es la iniciativa de crear centros no solamente de residencias generales ante menores inimputables, que son residencias generales, sino las residencias específicas cuando el menor inimputable ha hecho un acto de conducta disruptiva debido a un trastorno de conducta grave.
Y se han creado, ante trastornos de negativistas desafiantes o trastornos de conducta grave, como os decía, 7 en la Comunidad Valenciana, 1 está en Borriana, 2 en Alicante y 4 en Valencia. En el ámbito educativo tenemos las UETs, que no sé si ustedes las conocen, las Unidades Educativas Terapéuticas, que en el año 2002, la que les habla, se fue a Madrid y en este momento hay 8 instaladas en los centros educativos de la Comunidad Valenciana y atienden en el nivel educativo y psiquiátrico y psicológico clínico a niños que están escolarizados en periodo obligatorio. No les cuento más porque sería demasiado extenderme y me llama la atención el moderador. Si hablamos de conductas delictivas ya con medidas judiciales, pues bueno, ya se ha comentado medidas judiciales de medio abierto, porque tienen libertad vigilada. Comparto la opinión de María José, hay primero que intervenir antes de dejar y reincorporarse a la familia progresivamente. Comparto también esta idea que Javier Urra tiene en su centro de Reeduca, en Madrid, y que hay que intervenir con 30 equipos de educadores y la CIA, las 120 que había nombrado. Hay medidas de separación de los menores de sus familias en convivencia de grupo educativo o internamiento, y ahí tenemos 900 con 432 plazas en la Comunidad Valenciana residenciales, donde se llevan a cabo talleres de intervención con las escuelas de padres que les decía para recuperar a estos alumnos, a estos hijos. Y por último tenemos convivencia con otras familias, y aquí está el programa de acogimiento de 365 días, o grupos educativos que la única condición que plantean estos acogimientos es que no haya un perfil delincuente o predelictivo, sino que haya habido una situación familiar. Estos centros residenciales hay 10 plazas, se crearon 10 plazas en octubre de 2011, en mayo de 2012 se creó el del Cabañal, por ejemplo, de 24 plazas, en noviembre de 2014 el de Alicante con 16 plazas y en enero de 2019 el de Pigros de Castellón se crearon 6 plazas para este tipo de acciones. Y concluyo. Concluyo diciéndoles que esto no es un problema de un área llamada bienestar social. Esto no es un problema de justicia, no es un problema de educación, es un problema de todos. Y mientras no haya un sistema de coordinación intersectorial o una comisión, o en este caso, pues eso, una reglamentación que cree equipos multidisciplinarios y un trabajo en red, y estas consejerías que han trabajado durante unas legislaturas, quizá como entes más aislados, se crean una comisión intersectorial, como se pedía ya a nivel nacional en las Cortes, en los diputados. Justicia, educación, sanidad y servicios sociales tienen que trabajar juntos porque hay una única cosa que nos tiene que hacer pensar, y es que la Ley 8/2015 y la Ley 10/2015 premia el interés superior del menor, que son esos niños a los que hay que atender. En educación tenemos el PREVI, como les decía, pero es verdad que muchas veces tenemos dificultad para contactar con los psiquiatras, con las USMIAs, tenemos dificultad para contactar con servicios sociales y necesitamos que existan esas redes o esa estrategia que se plasmó en un documento que se llama Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia 22-23, pero que exista una comisión interdepartamental de infancia y adolescencia, y creo que en este camino quiere desarrollar el Partido Popular esa iniciativa a través de políticas transversales. Indicar para acabar, y luego podemos hablar más del tema, que el aumento de gasto social en los presupuestos de Carlos Mazón y del Partido Popular en la Comunidad Valenciana 2024, el 2,15 ha habido un aumento en lo que es gasto social y en concreto el 17% en bienestar social. Me gustaría que esta mirada rápida, intensa que les he hecho, les permitiera pues intentar ver que desde el Partido Popular pensamos que la familia y la intervención, en este caso la violencia filoparental, es una cuestión que no podemos dejar de lado y hemos de mirar con total cercanía. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Alicia, es tu turno. ¿Funciona? Ahora. Sí. Muchas gracias, Joseba, por tu invitación. Me vas a permitir que te tutee a estas jornadas que me parecen muy interesantes, sobre todo porque bueno, el tema que tratan yo creo que es un tema especialmente doloroso. Y yo tengo que precisar que, además de ser la portavoz de Justicia en el Grupo Parlamentario Socialista,
al cual pertenezco desde mayo de este año. Soy también, Pues sí, igual, estamos empatadas. Yo he desarrollado mi actividad profesional como miembro formo parte del turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogadas de Valencia. Concretamente, he desarrollado mi actividad en el área de menores y de violencia de género y violencia doméstica, por lo que mi participación también en esta jornada, pues bueno, no solamente como política, sino se va a ver contaminada necesariamente por lo que es pues bueno, la actividad a la que yo, en definitiva, he dedicado mi vida, ¿no? Comparto plenamente los datos que se muestran por la Fundación Amigó. En cuanto a los casos que yo también he tenido conocimiento por razón de mi profesión y a diferencia de lo que ocurre con otras tipologías delictivas, yo particularmente no observo que haya cierto que, bueno, pues que se trata de una tipología delictiva pues que es especialmente dolorosa. Como las causas, pues sí, coincido plenamente en que en la mayor parte de los casos en los que se da violencia filioparental pues hay un bajo rendimiento escolar, hay también muchos casos algún tipo de adicción. Y, sobre todo, yo aquí lo que querría destacar es que, de lo que yo observo, no solamente tendríamos que fijarnos en lo que, cuando uno habla de adicción, pues parece que estamos refiriéndonos a sustancias tóxicas, ¿no? Pero yo creo que últimamente hay un aspecto, como es la adicción a los dispositivos móviles, a las tabletas, que están generando también que puedan darse situaciones crecientes de violencia en las familias. Y en el caso concreto de la violencia filioparental, yo creo que el problema viene porque cuando los padres o madres acuden a la Fiscalía, lo hacen ya cuando la situación en la familia, interna en la familia, está prácticamente desbordada. O sea, es cuando ya el niño o la niña se ha hecho prácticamente el dueño de la situación y acuden desesperados a la Fiscalía. Y me remito a también lo que nos comentaba el lunes doña Teresa Gisbert, la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, que desarrolló su actividad también como fiscal de menores y nos hacía referencia precisamente a esto, que cuando un padre o una madre acude a la Fiscalía de Menores no lo hace con intención de denunciar a su hijo, lo hace con intención o con el propósito de que se le pueda facilitar una plaza en un centro terapéutico o a ver de qué manera, desde el punto de vista asistencial, se puede ayudar a ese menor o a esa menor. Y, claro, en ese caso la Fiscalía que está atada de pies y manos. La única posibilidad que tiene en esas situaciones es la de que medie una denuncia para poder actuar, que medie una denuncia de la madre o del padre en la que se relate realmente cuál es la situación que están sufriendo. Y, como decía ella les recomendaba, porque es una situación tremendamente difícil. Yo creo que todos los que estamos aquí, que seamos padres o madres, o aunque no lo seamos, podemos tomar conciencia de lo difícil que es para un padre o para una madre tomar la decisión de denunciar a un hijo. Lo difícil que es sentarlo delante de un fiscal a que relate toda la situación. Estaba escuchando a María José Ridaura con muchísima atención porque me parece muy interesante y coincidía, no he podido llegar antes, pero coincidía plenamente con todo lo que estaba exponiendo, lo difícil que es para los padres y lo necesaria que es esa intervención temprana. Porque yo creo que el ejemplo es muy simple el que voy a poner, pero yo creo que nadie se cuestiona cuando su hijo se pone enfermo, se pone con 38, 39 de fiebre, nadie valora si va al médico o no va. Va porque, obviamente, su hijo precisa de una atención y de una asistencia inmediata en ese momento. En el caso de la violencia filioparental, obviamente, en el primer momento en el que se produce un acto de estas características, pues no va a coger uno y se va a plantar en la Fiscalía. Pero yo creo que, como bien decía la fiscal, en este caso me remito a lo que decía ella recomendaba que se hiciera durante un periodo, por ejemplo, de un mes, que se hiciera un relato de en cuántas ocasiones había existido violencia filioparental y de qué forma había evolucionado esa violencia, para que los padres tomaran conciencia de lo necesaria que era la intervención y el presentar finalmente esa denuncia. Porque, claro,
cuanto más se tarde en presentar la denuncia, más se consolida esa conducta, por decirlo de alguna manera, y más difícil es también la intervención a la hora de, pues de sentarse, de que haya un informe también del equipo técnico que pueda orientar o que pueda determinar qué medida va a contribuir a, por lo menos aportar soluciones al problema que presenta, en ese caso, ese menor. Yo recuerdo, pues bueno, por mi experiencia, os puedo decir, hace pocos meses, una madre, claro, lo difícil que es tener que declarar en contra de tu hija. Una madre que se presentó con su hija en la Fiscalía y, bueno, pues me estaba relatando que la situación a veces era complicada porque no conseguía, porque ella no la obedecía, tal. Obviamente la madre estaba encubriendo, por lo que luego posteriormente sucedió, estaba encubriendo parte del comportamiento de la hija, porque finalmente aquella mañana la niña salió para un centro con una medida cautelar y bueno, la madre tuvo una crisis de ansiedad en fiscal. Bueno, aquello fue realmente dramático porque aquella mujer no se podía imaginar ni de lejos que 2 horas más tarde se la iba a separar de su hija y que, bueno, pero que en definitiva es que no había otra solución, no había otra solución. Entonces, yo particularmente, de todas formas, pienso que a día de hoy a mí me preocupan muchísimo más, ya digo que el tema de la violencia filoparental es un tema que especialmente doloroso, pero a mí en cuanto a la tipología delictiva desarrollada por los menores, a mí me preocupa especialmente el incremento de los delitos contra la libertad sexual. De hecho, tengo presentada la solicitud en una iniciativa en les Corts Valencianes para que se cree una comisión para la investigación de las causas que están provocando este aumento de los delitos contra la libertad sexual en menores, que obviamente lo son como sujetos activos y también como sujetos pasivos, porque la mayor parte, vamos, yo no conozco ningún caso en el que se dé un sujeto activo que sea menor y la mujer sea mayor de edad. Pero bueno, dejando eso al margen, porque no es el tema que nos ocupa hoy, sí que creo que es muy importante pues bueno, que pueda haber esa intervención temprana y que los padres tomen conciencia de que cuanto más tarde soliciten ayuda, y en ese sentido debemos entender la jurisdicción de menores. La jurisdicción de menores no está para sancionar, sino todo lo contrario. La jurisdicción de menores está para ayudar a los menores, para proporcionarles medidas, pues bueno, en el caso que sea necesario, intervenir una vez ya se ha producido la situación, pero obviamente también es muy importante y yo creo que casi fundamental la prevención. En cuanto a las medidas que se han puesto en funcionamiento, yo no voy a las que pondría, sino las que se han puesto en funcionamiento durante los 8 años de gobierno en los que ha estado Ximo Puig al frente de la presidencia de la Generalitat. Ha sido un objetivo fundamental de la Consellería de Justicia cumplir lo establecido en el Estatuto de la Víctima de 2015, las directivas europeas, y bueno, pues se puso en marcha la red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito, que bueno, sentó las bases de un nuevo modelo de asistencia a las víctimas por el que se presta un servicio público, integral y multidisciplinar, basado en, pues bueno, en una atención individualizada a las víctimas y que se lleva a cabo por profesionales especializados. En esta red de oficinas comenzó a implantarse en 2018. Actualmente hay 37 oficinas operativas. Tengo que decir que esta red ha asistido siempre a víctimas de cualquier delito, por contra de lo que se está intentando confundir por parte de la Consellería de Justicia actual. Esa red de oficinas entró en funcionamiento en 2018 y ha atendido a víctimas de cualquier tipología delictiva. Como digo, forman parte de estas oficinas psicólogos, letrados, trabajadores sociales y bueno, se ha extendido por todo el territorio para que en ningún caso la distancia pueda ser un obstáculo para atender debidamente a las personas que lo requieren. Durante todo este tiempo, desde 2018 hasta ahora, hay 64.000 expedientes abiertos,
pero relativos a menores son un 5%, 3.345 exactamente, que afectan a menores de 18 años. En estos 5 años, las víctimas menores atendidas han aumentado un 19,34% y la tendencia es ascendente. Los principales delitos sufridos por las víctimas menores han sido la violencia de género, un 35%, violencia doméstica, un 25% y delitos, como decía, contra la libertad sexual, un 23%, aunque, si bien esta última tipología, como decía, se ha observado un incremento en los últimos años de un 91%. Y en concreto, en cuanto a la violencia doméstica, se advierte un porcentaje muy similar entre la violencia filioparental, que es un 31%, frente a la ejercida en el sentido inverso, es decir, de padres a hijos, que es de un 30% también. Y bueno, los delitos por los que normalmente, cometidos por los hijos, por los menores, pues estaríamos hablando de amenazas, coacciones o violencia doméstica habitual. En cuanto a si es posible el consenso, bueno, en un marco normativo tenemos aquí en la Comunitat Valenciana, que precisamente, quería comentar también que en cuanto a medidas que se pusieron en marcha, está también se implantó en el turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia un turno especializado para víctimas menores y adolescencia, y que es una guardia específica. Se han impartido también cursos de formación específicos para los profesionales que están en este turno y, pues lo conveniente, desde luego, sería que este servicio se fuera extendiendo al resto de partidos judiciales en la comunidad. En cuanto, como decía, si es posible llegar a consensos para regular estas medidas, esta normativa existe ya. Es decir, tenemos la Ley 26 de 2018, de 21 de diciembre, de Derechos y Garantías de la Infancia y Adolescencia de la Comunitat Valenciana. Y es una ley en la que prima siempre, y el consenso, bajo mi punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, el consenso existirá siempre que el fin sea el interés superior del menor. No podemos contemplar otra situación que no sea esa. Ya sea desde el punto de vista preventivo, como se estaba diciendo, mediante programas de carácter social, educativo o afectivo, dirigidos a apoyar a la población infantil o adolescente en situación de riesgo, que hagan innecesaria la intervención de la jurisdicción de menores. Es decir, todo lo que sea prevención, ayuda, formación a los padres, que sean capaces, campañas incluso, que sean capaces de detectar esa situación que están sufriendo, por lo que decía precisamente, porque la intervención temprana es fundamental. Cuanto más se apodere ese menor de la situación que está viviendo en su casa, pues mucho más complicado salir luego de ahí. Cuanto antes se intervenga, pues menos será o menos necesidad incluso de que ese menor sea apartado de su entorno familiar. Todo lo que sea desde el punto de vista preventivo y tenga como finalidad la educación, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Mucho mejor intervenir con este tipo de programas que no tener que intervenir una vez ya se ha producido el daño y tiene que entrar en funcionamiento la jurisdicción de menores. O, como decía, o en el caso de que sea necesaria la aplicación de medidas, pues tendrán que serlo siempre en el marco de esta ley, que es mediante la atención socioeducativa que persiga la inclusión social y familiar del menor. Buscamos siempre la inclusión social y familiar del menor. Y yo en este caso, pues me tengo que referir también a un caso que tuve recientemente de un menor en situación de protección por parte de la Generalitat. Era un menor extranjero que estaba en situación de protección, como digo, y en esta situación, pues había entrado a un supermercado, había cogido un frasco de colonia y en el momento al intentar salir, el guardia de seguridad intentó retenerlo, el menor al correr ya, se genera situación de mínima violencia y ya tienes ahí una figura como un robo con violencia, pero como decía el educador, y a mí pues tengo que decirles que me produce mucha satisfacción cuando un educador te
Bueno, tendré prórroga también, ¿no? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Estos son los primeros o los segundos. No pasa nada. No. Bueno, pues para mí es muy satisfactorio cuando un educador te dice que un menor que ha venido con esa problemática, que está en situación de protección, que bueno, ha tenido un pequeño desliz, porque para mí realmente la situación no revestía ninguna gravedad, porque el menor estaba siguiendo su formación y bueno, pues es satisfactorio ver cómo nuestro sistema ha podido y está ayudando a ese menor y finalmente pues todo el pronóstico indica que se va a acabar con la inclusión social de ese menor. Por tanto, para el Grupo Parlamentario Socialista, para el Partido Socialista, siempre que el objetivo sea, como digo, el interés superior del menor y la inclusión social y familiar del menor, pues ahí desde luego que vamos a estar siempre bueno, pues aportando y de acuerdo. Y en cuanto a las medidas, pues aquí me gusta decir que aquí está todo inventado, es decir, que aquí todo pasa por el marco normativo existe, es el que les estoy diciendo, la ley de la Comunidad Valenciana, pero lo que hace falta pues es dotación presupuestaria y en concreto en el área de la Consellería de Justicia, con el recorte brutal que ha habido en estos presupuestos, pues va a ser complicado seguir avanzando y por lo menos que no se retroceda en este campo, por lo menos que no se retroceda. Dotación presupuestaria para fomentar atención socioeducativa, para lograr, como digo, la inclusión familiar y social de estos menores. Dotación suficiente para fomentar los programas educativos dirigidos a menores de 14 años, porque de eso, bueno, no hemos hablado, pero también estamos viendo cómo cada vez más menores de 14 años pues tienen ya contacto con el delito. Dotación presupuestaria para mejorar también los puntos de encuentro, para mejorar esas relaciones con los progenitores. También ampliar no, en este caso, en los presupuestos de la Consellería de Justicia no concibo cómo se ha eliminado la línea de actuación este año de los gabinetes, dotar de recursos a los gabinetes psicosociales de los juzgados de familia. ¿Cómo es posible que no sea un objetivo prioritario? En una situación de crisis familiar que precisamente cuanto antes se resuelva también estaremos adelantándonos a que puedan generarse situaciones pues, bueno, o de violencia o cualquier otra consecuencia del momento de crisis o de desestructuración de esa familia. Como digo, pues bueno, todo pasa desde luego por dotar de medios. El marco normativo lo tenemos, pero hay que dotar de medios para seguir avanzando en esta dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Alberto, su turno. Gracias. Ahora, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, en primer lugar, porque estoy aquí un historiador, ¿no? Es verdad que soy profesor, pero también concejal delegado de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castellón. Con el cambio de gobierno, pues desde nuestro partido, en los sitios donde hemos entrado a gobernar, consideramos que es importante tener una concejalía de familia e infancia, ¿no? Que se dedique especialmente a los casos. Por ejemplo, en el negocio de familia estoy directamente en contacto con las personas del equipo específico de intervención a la infancia y adolescencia que llevan pues, casos de conflictos con menores, niños, niñas y adolescentes. Entonces, un poquito pues también hablar de esa experiencia municipal, ¿no? En primer lugar, que la primera pregunta, que era sobre la violencia filoparental, una de las cosas primero que habría que sacar a relucir es que muchos casos de violencia, sobre todo con menores, no se conocen. La sociedad no conoce cuál es la gravedad, cuál es la situación de violencia que sufren los menores, o en este caso de la violencia filoparental, que ejercen, ¿no? No sale en las noticias muchas veces, a no ser que suceda una situación grave como la que sucedió en Cantabria hace unas semanas, ¿no? Entonces, cuando una cosa no se conoce, no existe.
Y eso es un problema porque entonces no se pueden tomar medidas adecuadas, ¿no? Durante los últimos 10 años hemos estado focalizando el tema. Bueno, para empezar quiero dejar claro que todo tipo de violencia es grave y debe ser perseguido y prevenido, o prevenido y perseguido. Pero es verdad que durante los últimos 10 años hemos estado focalizando el tema de la violencia que se conoce, partiendo de la base de que la violencia siempre es grave. Vale. No podemos hacer una discriminación positiva en cuanto a la violencia. No hay una violencia mejor, ni una violencia peor, ni una violencia más grave. No, no. Todo tipo de violencia es grave. Entonces, a partir de ahí, tenemos que estudiar todos esos tipos de violencia que muchas veces pueden estar interconectados para llegar para buscar soluciones. El que ejerce violencia, además, muchas veces es porque ha recibido violencia. Y cuando hablamos de violencia no hablamos de violencia física. Podemos hablar de muchos tipos de violencia. Darle a un niño todo lo que quiere sin ningún límite es una forma de violencia. Porque estás diciéndole al niño que tiene derecho a todo. Y entonces cuando no se lo das, pues puede haber problemas. O no atenderlo como toca, es un tipo de violencia. Todos esos son tipos de violencia que van más allá de lo físico. Y en ese caso, uno no puede dar lo que no recibe. Y si uno ha recibido violencia, solo conoce la violencia, lo que va a dar a los demás es violencia, igual que el que recibe, pues, ha recibido una educación, puede educar a otros, ¿no? Cuando hablamos de violencia, no solamente referimos violencia física y aparte, como he dicho, ese tipo de violencia puede convertirse en una violencia más específica. Es decir, un menor, por ejemplo, que recibe violencia de pequeño o un tipo de violencia o no un cuidado no adecuado, puede, por ejemplo, ejercer violencia sobre su novia, su mujer, sus hermanas en el futuro, al hacerse adulto, ¿no? Entonces, poner el foco en un tipo de violencia no solamente no ayuda, porque estamos perdiendo una visión más amplia de lo que deberíamos tener, de la que deberíamos tener. De hecho, esa es la diferencia entre las posturas ideológicas y la ciencia, que la ideología no ve más allá de aquello en lo que focaliza su atención, provoca división y, por tanto, desigualdad en el trato que se hace de una violencia o de otra. Y me refiero especialmente a las leyes de género que, por ejemplo, identifican al hombre como potencial agresor por el mero hecho de ser hombre. Me refiero y a la mujer como víctima. Yo creo que la víctima es todo el que sufre violencia, es víctima. Y el agresor es todo el que la ejerce, independientemente de cuál sea su sexo, género, etc. Entonces, el fruto de la ciencia es encontrar causas a través de los posibles efectos. Y si focalizamos a nivel ideológico, muchas veces encontramos que el campo de visión lo estamos reduciendo. Y en ese caso, por eso decía que al principio que lo que es la violencia sobre los menores no se conoce. Como concejal de Familia e Infancia que lleva el EIA en Castellón, una de las cosas que hice que creo que no ha hecho ningún concejal anteriormente es ir a una de las comisiones donde se tratan los oficios que trata el EIA. Bueno, salí con el corazón encogido. En Castellón se han llevado 216 casos de violencia casos desde el EIA, y una vez salí de allí, la sensación que tenía, así un poco radical, es ¿por qué estamos gastando dinero en fiestas si en Castellón hay niños que no viven con la dignidad que necesitan? No tengo nada en contra de las fiestas, por supuesto, pero la idea es de radicalidad, es decir, aquí hay que solucionar este problema sobre estas pequeñas personas que son los niños que están sufriendo esta violencia. Por eso, desde Vox se propone
una ley de violencia doméstica que integre toda la violencia que puede ejercerse en un hogar, para así atajar cualquier tipo de violencia y marcar esa visión amplia. Porque es que la violencia contra la mujer, que es grave, puede estar producida por violencias que no son contra la mujer, sino a lo mejor es ese tipo de violencia que hemos dicho que no es física, de darle al niño todo lo que quiere, y al final el problema es que buscamos soluciones, intentamos buscar soluciones agresivas a nivel de la judicialización de los casos o a nivel de focalizar solo en un tipo de violencia, cuando resulta que hay conexiones con otros tipos de violencia. Empezando también con las conexiones familiares, porque al final muchas veces recibimos de nuestros padres una educación, un carácter en el sentido de que la violencia es una cadena que hay que romper. Entonces, por supuesto, también una ley no soluciona el problema. El problema hay que atacarlo de raíz. De hecho, yo no soy experto en psicología ni tengo el currículum de muchos profesionales que habrán pasado por aquí, a los que quiero agradecer y disculpar porque no he podido estar en todas las charlas. Pero sí que tengo claro, y desde la política municipal, es que uno de los problemas que hay en la sociedad para que esto ocurra es un problema cultural, social. Es decir, estamos en un sistema que por muchas leyes que hagamos, si no focalizamos en ese problema cultural y social, no vamos a ir a ningún lado. Porque los casos, como bien parece ser, van en aumento. Y eso que hay leyes y hay cosas que se han hecho, ¿no? Entonces, el problema es ese individualismo fruto de una sociedad neoliberal, como ha dicho el compañero, o de una sociedad consumista, de un capitalismo agresivo que daña, que crea individuos solitarios. ¿Por qué? Preguntaba, decía la compañera del PSOE, hay que denunciar, sí, hay que pedir ayuda a la administración, sí. ¿Por qué hay que pedir ayuda a la administración? Y yo pregunto, ¿por qué hay que pedir ayuda a la administración? En el sentido, ¿por qué esa familia está sola? ¿Por qué no tiene vínculos y círculos de ayuda? Es decir, estamos creando individuos que luego cuando hay un problema tienen que ir a pedir al Estado ayuda, que no está mal y tenemos que tener herramientas para solucionarlo. Pero lo que se demuestra es que estas familias están solas, no tienen otros vínculos que puedan servir de ayuda. Las comunidades, los grupos, a nivel municipal, a mí me gusta decir que el municipio debemos de tratarlo como una familia de familias, no como un conjunto de individuos que viven cada uno a su bola, por decirlo así, sino como una familia donde los diferentes grupos se apoyan entre sí y se coordinan. Por eso, por ejemplo, al llegar a la concejalía, pues hemos propuesto cosas muy concretas. La formación, como han dicho antes, es importante. Pero la formación sobre todo de nuestros profesionales. Nuestros profesionales tienen que estar bien formados y las administraciones tenemos que asegurarnos de que los profesionales reciban la formación adecuada. Ahora, por ejemplo, en Castellón vamos a hacer un contrato con SPAM, que es el Servicio de Protección y Atención al Menor, que ya ha formado a nuestros profesionales de Leia en cuestión de abusos sexuales, que por ejemplo muchas veces no sabemos cómo tratar, los educadores, las familias, los profesionales sanitarios no saben cómo tratarlo y a veces intentando ayudar hacen más daño, o incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan formación. De hecho, me alegra mucho y agradezco tanto al Ayuntamiento de Nules como a la Policía Local que tengan esta sensibilidad, ¿no?, social de que aquí hay un problema que tenemos que atajar y del que tenemos que estar enterados y formarnos. Entonces, ellos han recibido ahora, los profesionales, estas charlas, esta formación, y ahora vamos a llevar esta formación a todos los centros educativos de Castellón. El Ayuntamiento ha cogido y hemos dicho, esto es interesante para que lo sepan, y a través de UNICEF pues hemos llevado estas charlas también a todos los centros de salud para detectar los casos, por ejemplo, de abusos sexuales.
Esta es primero, una de las patas es la formación de nuestros profesionales, cuidar de nuestros profesionales, que los profesionales además tengan un trabajo digno en el sentido de que no puede ser que en el EIA estén las psicólogas y las educadoras sociales con contratos programa. Entonces empiezas a atender a una familia y cuando se te acaba el contrato programa se acaba y tiene que venir otra psicóloga y otra vez vuelta a empezar con todo el proceso que lleva pues, el poder acercarse a una familia, a un menor y poder... no, es que se me ha acabado el programa. Ahora tiene que venir otra persona a sustituirme y cuéntale otra vez tu vida a esa persona. No puede ser. Estas plazas tienen que ser estructurales. Las plazas de psicóloga y de LEIA y servicios de atención primaria que hacen una gran labor deben ser estructurales porque tienen la labor de atender a los niños, niñas y adolescentes y familias de Castellón. No podemos estar con contratos programa. Y es muy interesante ver que en 8 años de legislatura del Partido Socialista en Castellón estamos en el EIA con contratos programa. Pero es que además contratos programa hay a mínimos, porque no se han cubierto ni las plazas suficientes para tener un equipo de intervención específica adecuada. Entonces, podemos hablar de muchas leyes a nivel nacional y a nivel autonómico, pero si a nivel municipal, que es el paso con el que se encuentran las familias, los colegios, los centros educativos, no tenemos las herramientas adecuadas y en cuanto a recursos, estamos haciendo por muchas leyes, pues muy bien, que vengan las leyes. Pero si no hay profesionales para aplicarlas, entonces tenemos que hacer una reflexión a nivel municipal de en qué estamos gastando el dinero y en qué van los recursos, tanto económicos como humanos. Porque al fin y al cabo se trata del bienestar de nuestros ciudadanos y sobre todo el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que deberían ser, es el futuro de la ciudad, pues debería ser prioritario. También es necesario conocer qué necesidades hay en el municipio. Nosotros tenemos un problema en el barrio del Perpetuo Socorro, conocido Barranqueta y en Castellón, y es que allí, pues, la droga campa por los barrios. El colegio que hay allí, el Guitarrista Tárrega, ahora mismo hicimos una reunión por el problema del absentismo, porque los niños no duermen porque son aguadores, avisan cuando viene la policía mientras sus padres trabajan. Esos niños no necesitan dinero, tienen todo el dinero que quieren. Entonces, no es una situación de pobreza económica, es una situación de pobreza moral muy grande, que hay que atajar, que no sabemos por dónde empezar. Porque claro, después las ayudas, ¿para qué? Si tienen dinero de sobra. Todo lo que le puedes ofrecer, lo que necesitan es otra cosa. Pues vamos a sentarnos, los profesionales. Éramos por lo menos en la última reunión 30 personas de diferentes instituciones, la UGI, Consellería, a nivel municipal. Muy bien, vamos a sentarnos y a ver cómo podemos atajar este problema. Lo primero que hemos hecho es al colegio darle herramientas, porque el colegio es un centro seguro para esos niños, porque sus casas... Entonces, pues hemos conveniado pues, con diversas asociaciones que llevan extraescolares para alargar. Gracias. Otra de las cosas que vamos a hacer es un plan de acción familiar, que no sabe ni lo que es. Pero eso es interesante, porque eso es que está abierto, porque queremos ver las necesidades, queremos reunir a las diferentes instituciones, asociaciones que trabajan en el municipio a favor de los niños, las niñas, adolescentes y familias y ver qué necesidades hay en el municipio. Yo, en ese sentido, sinceramente creo que la política municipal está un poco denostada. Estamos todos pensando a nivel nacional, a nivel autonómico, y en los municipios nos faltan herramientas muchas veces para poder, que además somos los más cercanos al ciudadano, y no solo se trata de organizar por dónde va el pasacalles o la farola dónde ponerla. Es que tenemos también a nivel municipal algo mucho que decir, ¿no? Entonces, yo creo que no es difícil llegar a un consenso entre partidos con sentido común y de la mano de los profesionales.
El problema es que si los partidos nos dedicamos a hacer políticas de 4 años, sin vistas a... Yo creo que habría que hacer políticas de 50 años vista, para ver cómo se mejora el municipio. Entonces, no podemos hacer políticas de 4 años para luego ganar votos. Tenemos que hacer políticas para ver el bienestar, el bien común. Es que el término bien común se ha perdido, ahora se habla de interés general. Bueno, pues el interés general a lo mejor no es el interés de los que sufren violencia, porque no es muy general tampoco que sufran violencia. A lo mejor habría que hablar de bien común, que es decir, que todos tengan la dignidad y vivan con la dignidad que se merecen. Y si ponemos el foco en eso, yo creo que podemos estar de acuerdo. Si dejamos a un lado nuestras ideologías, o un poquito bajar el tono ideológico, ir de la mano de los profesionales, de las asociaciones, de los que están a pie del cañón, trabajando por nuestros niños y no haciendo políticas porque se le ocurre a uno por la mañana cuando no tiene tampoco ninguna... En eso, por ejemplo, hace falta un poco de humildad. Yo no voy a decirle al equipo de Leia cómo tienen que hacer las cosas. Yo voy a escucharles y ver qué necesitan. Y a partir de ahí, darles lo que necesitan para trabajar y las herramientas para trabajar. Y yo creo que en ese aspecto a los políticos nos falta un poco de humildad, porque no lo sabemos todo. Y bueno, quiero incidir en ese aspecto cultural. Nuestros jóvenes, nuestros niños se desvinculan, se ve en la sociedad. Las agrupaciones clásicas, por ejemplo, cofradías, asociaciones, juntas de fiesta, lo que sea, adolecen de relevo generacional. ¿Dónde están? ¿Niños hay? Estamos desvinculados, creando seres pegados a pantallas, bueno, vinculados a nivel virtual, desvinculados de la realidad. Creo que debemos de volver a pisar la tierra. Por eso es importante también la política municipal, más cercana al ciudadano, donde el concejal te ven por la calle y te tiran de las orejas, porque al resto de políticos no suelen pasar por la ciudad, si no también les tiraríamos, pero a mí voy a trabajar, también soy el concejal de comercio, paso por el mercado y si pasa algo, pues me tiran de las orejas. Pues así debería ser la política, que tú al político le pudieras ver. Y ese político es el que tiene que tener más recursos, porque es al que se le puede exigir, el ciudadano le puede exigir más. A los diputados en las Cortes Nacionales, pues yo no los veo mucho por la calle, no se les puede exigir más que, bueno, luego haciendo un escrito, una manifestación. Entonces yo creo que 3 aspectos. Primero, información, enterarnos de qué pasa en nuestro municipio y darlo a conocer para concienciar a la gente. Segundo, formación de nuestros profesionales que puedan atender con la dignidad que se merecen a nuestros vecinos. Y tercero, replantearse el modelo cultural que estamos generando con nuestra propia actuación. Aquí no hay que ver hacia afuera, hay que ver, bueno, cómo estoy viviendo yo y este modelo cultural que estoy yo alimentando con mi comportamiento. Y que cada uno pues tiene que preguntárselo y ver qué tiene que poner él de su parte para que esto cambie, ¿no? Y bueno, no tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias, Alberto, por su intervención. Bueno, el tiempo nos apremia, pero me consta que hay algunas preguntas. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Sí. Hola, muchas gracias. Bueno, yo estoy contento de esta mesa porque me he quedado con la sensación de que tenemos un futuro prometedor. Es decir, me hubiera gustado a lo mejor ver discrepancias, pero bueno, también a lo mejor al venir de campos diferentes se puede hacer un diagnóstico que es la base para cambiar las cosas y también a nivel profesional se nota que ahí también estáis profesionales, entonces pues desde la psicología, desde el derecho y en el último caso pues ahora mismo también en la política, ¿vale?, que se puede hacer un diagnóstico. Y nosotros cuando trabajamos en la práctica lo que necesitamos también para cambiar realidades son diagnósticos en base a los cuales ver qué es lo que hay, qué es lo que está fallando y qué necesidades hay.
Y en este sentido, ante una serie de necesidades, ¿cuáles van a ser las propuestas que vamos a hacer? Es decir, ¿qué objetivos de cambio tenemos? Y en base a estos objetivos, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera ponente ha dicho pues, una serie de recursos que habían, no sé en este caso si los hizo el Partido Popular o ya estaban o habían diferencias. En el segundo caso se han dicho pues, los últimos, en el tercero también propuestas, que está muy bien, ¿no? De hecho, los objetivos cuando se plantean y las acciones no tienen por qué ser todos inmediatos, pueden haber recursos o no pueden haber. Pero yo creo, y en una mesa pues, de estas características, que se podría hablar y decir, pues bueno, hacemos un plan y tiramos adelante, ¿vale? Ahora unas cosas, ahora otras, ahora en otro momento. También teniendo en cuenta una cosa muy básica que se ha dicho también al final, es decir, para que todo esto, estos recursos funcionen y poco a poco, en base a los diagnósticos que tienen que ser dinámicos y cambiantes porque las realidades cambian, tenemos que tener también unos profesionales que estén formados y con una serie de condiciones también concretas, que son condiciones laborales. Entonces, era como un poco recoger. Dicho también todo esto, la violencia, sí, la violencia hay un marco general, pero luego hay violencias específicas. Y las violencias específicas, y esto está referendado científicamente, tienen desarrollos diferentes. Es decir, hay un marco interpretativo que puede servir para cualquier tipo de violencia interpersonal, pero el desarrollo de la violencia coge elementos de esos marcos interpretativos. Es decir, no es lo mismo una violencia en una relación de pareja heterosexual que, por ejemplo, en una homosexual. Dentro de la violencia doméstica, es decir, que se da en el ámbito doméstico, no es lo mismo si hubiera violencia hacia el hombre que hacia la mujer, de los padres hacia los hijos, de si es el padre hacia los hijos, de si es la madre hacia los hijos, o de los hijos hacia el padre o de los hijos hacia la madre. Es decir, los desarrollos son diferentes y como los desarrollos son diferentes, necesitamos objetivos diferentes para tener unas respuestas diferentes y por eso también una serie de recursos diferentes que son los que van a tratar todo esto. Y también dicho esto, saber que violencia, también como se ha dicho, no es todo. Evidentemente no es todo y la respuesta jurídica tampoco puede ser todo. Y ante esto, sí que desde la política se tiene que dar un marco diferenciado, evidentemente, pero este marco diferenciado también va a tener en cuenta este tipo de características y saber cuándo nos encontramos igual ante algo inadecuado, incorrecto, o cuando ya podemos decir que estamos ante una situación de violencia por la gravedad, ¿vale? Pero todo esto, evidentemente, si como ha pasado aquí desde una opción, otra y hablando desde la calma, no sé, yo es que estoy viendo como un futuro prometedor. De hecho, me he quedado de, pueden haber discrepancias o no, porque se podrían comprar prácticamente todos los relatos. Y en cierta manera, pues también felicitar un poquito por esto, ¿no? Por decir, igual hacen faltas más mesas y a lo mejor finalmente hasta una mesa de trabajo, pero con público y con público profesional que también pudiéramos aportar y cuantas más voces, muchísimo mejor. Y ya está. Muchísimas gracias. En ese aspecto puedo, Sí, sí. mínimamente, sí, a lo mejor se ha entendido mal. Cuando nos referíamos también a una ley de violencia doméstica, no me refiero a unificar, que todo sea lo mismo, ¿no? Sino tratar cada violencia con el recorrido que pueda tener, pero enmarcarlo en un plano holístico, que es el hogar, la familia, ¿no? Entonces, ahí sí que, por supuesto, no todas las violencias igual y entonces hay que estudiarlas desde el recorrido que debe tener. Pero eso unificado no es de forma estanca en diferentes leyes, sino en una ley que pueda cubrir y tratar con diferentes, por supuesto, secciones y diferentes apartados los tipos de violencia que puede haber. A eso me refería más que unificar y todo es violencia y entonces tratamos lo mismo uno que otro. No, cada trato tiene, igual que cada persona es un mundo y habrá que ver pues igual a nivel de violencia, ¿no? Eso, por alusiones. Gracias. Hola, bueno. Para que quiera intervenir. Esto es, ya está, gracias. Bueno, yo agradecer al compañero que ha hablado y sobre todo porque a mí me ha dado la misma impresión. Yo creo que la política, desde el punto de vista constructivo, en temas que son trascendentales, como son la familia, no puede partir del hecho lo que ocurrió antes estuvo mal, sino de que lo que se ha hecho está ahí y hay que construir hacia pactos, que los hubo en género, los hubo en otros temas y en este momento debería haberlo también en el tema de la violencia filioparental y que esa ley, que ya el compañero también ha hablado,
se podrá llegar a ser un pacto de los distintos partidos políticos en el Gobierno, ámbitos nacionales, ámbitos de la Comunidad Valenciana. Lo que sí que es evidente es que es verdad que cuando yo durante unos años fui la inspectora del Barranquet, y recuerdo, quiero contar esta anécdota, que entraba a las clases y los niños me decían, ¿tú qué eres? ¿La profe? Y yo decía, no, yo soy la inspectora. Y dice, ¿dónde llevas la pipa? Me decían. Y yo les decía, no, no llevo pipa, llevo boli. Entonces, es verdad que hay marcos muy específicos donde hay que, como si eres profesional, o yo desde el punto de vista educativo también lo veo, que hay que estudiar ese marco porque tiene unas características y que no hay fórmulas generales para todos. Pero si la responsabilidad política en algún momento ejerce un partido político el Gobierno, debe llegar a consensos con los otros partidos políticos para crear esa, como ha dicho mi compañera o como ha dicho mi compañero, esa ley que cubra las mayores necesidades de nuestros votantes, de la sociedad globalmente. Y esa es verdad que necesita una inversión económica y esos 18.000 euros más, 18.000 millones de euros, 18.342 millones de euros, pueden fomentar una política social en sanidad, por ejemplo. Con una cosa que es muy necesaria, nosotros en los colegios se van a crear 24 departamentos para la educación, las cuestiones de intentos de autolisis y suicidios, porque estamos desbordados en educación con los adolescentes. Cogen sus cuchillas de los sacapuntas y se hacen rayas en los brazos, se rajan, se toman cosas, a veces por homeostasis con otro compañero, por llamadas de atención, ¿no? Entonces, estamos verdaderamente implicados en que esa actuación en sanidad no puede ser, creando estos 24 departamentos que fueron anunciados ayer por el conseller Marciano, no pueden ser algo estanco, que no haya una conexión con servicios sociales o no haya una conexión con educación, porque si nos volvemos a otra vez a hacer inversiones en un ámbito y se queda sin información, porque los psiquiatras necesitan los informes educativos y además necesitan los informes sociales. Con lo cual, el trabajo coordinado yo creo que en el marco de las políticas sociales es fundamental y creo que el Partido Popular en este momento gobierna busca esa coordinación. Y sobre todo en la búsqueda de plazas estructurales, sí, y que los contratos programa, que ayer hubo en prensa pues, un anuncio de control de que no se iban a llevar a cabo ese aumento del 8,8% de los módulos de concierto y sin embargo sí que se va a llevar a cabo. Quiero decir, no podemos politizar lo que en medidas que en 6 meses no se han podido poner en marcha, pero que son acuerdos que abarcan ya firmas del año 2022 y que, bueno, pues que tienen que ir poco a poco manifestándose, como solemos decir en educación, negro sobre blanco en una norma publicada en el DOJ. Bueno, gracias. Me dejáis terminar agradeciendo a mis compañeros de corporación que están ya famélicos y que están a primera fila y sobre todo a la Policía Local y a Joseba y al Ayuntamiento de Nules por este acto que me ha parecido muy interesante participar. Gracias. Sí. Yo, al hilo de lo que comentábamos, pues bueno, yo creo que el marco normativo, insisto, está creado. Es decir, el marco, tenemos leyes, no comparto en absoluto la posición del compañero de la mesa en orden a que la ley que protege a las mujeres está culpando a los hombres. Cualquiera que conozca la aplicación de esa ley sabe que eso no es así. Hasta incluso yo cuando escucho esto me pregunto si es que se está menospreciando la actividad de los jueces en este sentido. Pero bueno, en cuanto al resto de comentarios que quería hacer, a ver, yo creo que todo esto, el marco está creado. Yo creo que tenemos conocimientos suficientes para identificar las situaciones. Lo que hace falta son medios materiales y recursos personales, hace falta formación, hace falta para la especialización también, para poder abordar mejor las cuestiones y eso, desde luego, vuelvo a remitirme, la fiscal Teresa Gisbert lo decía el pasado lunes, ¿cómo es posible que no se dote de plazas necesarias al equipo técnico de la Fiscalía de Menores? Precisamente la elaboración de estos informes en los que se analiza la situación del menor desde su perspectiva, desde su situación personal, familiar, social, estos informes son fundamentales para poder determinar qué tipo de medida va a ser la más adecuada.
para conseguir encauzar adecuadamente a ese menor. Yo es lo que les digo siempre, estamos aquí para ayudaros. La jurisdicción de menores no es una jurisdicción que esté destinada a sancionaros, que a lo mejor a ellos les puede resultar una pesadez tener que acudir cada semana a la libertad vigilada, a ver qué tal, pero en definitiva lo que se está haciendo es ayudarles. Por eso yo creo que lo necesario es dotar de medios, no recortar en presupuestos. Tampoco en cuestión de, por ejemplo, la asistencia jurídica gratuita. Va a ser difícil que ese turno de oficio específico creado para menores víctimas pueda seguir adelante cuando la asistencia jurídica gratuita ha sufrido un recorte de 10 millones de euros en este presupuesto para 2024. Por tanto, avancemos, el marco normativo lo tenemos. Cuando sean necesarias situaciones de consenso a la hora de, por ejemplo, sería necesario también, y eso yo creo que no sé si dará para otras jornadas, Joseba, toma nota, para avanzar en el tema del delito, de los delitos contra la libertad sexual, en los que estamos viendo ese incremento, pues quizás sea necesario, sí, un consenso para ver qué plan de actuación llevamos a cabo para determinar esas causas y poder actuar y corregir esa tendencia al alza, pero siempre, como digo, teniendo muy claro cuál es el objetivo, que es el interés supremo del menor y la inclusión social del mismo. Muchas gracias por tu invitación y bueno, espero que les haya podido servir de algo mi intervención en esta jornada. Muchas gracias. Bueno, reiterar a los tres el agradecimiento de parte del Ayuntamiento de Nules, del pueblo de Nules y de su policía local por haber asistido y a sus respectivos grupos políticos. Muchísimas gracias.